Y las redes sociales, bueno, Radio UNSA, Facebook, Twitter, Instagram y Twitch. Y también estamos en YouTube. En YouTube también, sí. Sí, con @Radio UNSA, y ahí nos pueden seguir también. Si no pueden escucharlo ahora, hacerlo más tarde, si así lo desean. Y también estamos en el streaming. En el streaming, sí, totalmente, sí. Así que bueno, nos pueden seguir gente con este tema u otros que a ustedes les interese. Bueno, buscamos a la gente, a los especialistas, que de hecho tenemos muchos en la facultad. Exactamente, hay que destacar esto, ¿no? Digamos que todos los temas de actualidad, todos los temas de divulgación, tenemos personas, digamos, docentes capaces y muy idóneos, y no debemos recurrir a otros lugares, digamos, como para decir, los tenemos, y a diario lo demostramos en toda la gente que nosotros invitamos, Teo, gente capaz, gente muy preparada, docentes que transmiten la verdad, un conocimiento, digamos, a los alumnos, y bueno, nuestra universidad está catalogada como muy buena, ¿no? O sea, Sí. eso hay que destacar, porque muchas veces pasa desapercibido, ¿no? Sí. Hay docentes muy capaces realmente que manejan el tema, y tenemos que, digamos, aprovecharlo, entre comillas, digamos, como para que nos puedan divulgar temas muy interesantes, como el que va a ser hoy día, como los que tuvimos anteriormente y lo que vamos a tener en futuro. Seguro. Así que bueno, y este medio de comunicación así lo permite. Así que, gente, síganos a la FM 93.9 Radio UNSA. Bueno, le estaba diciendo si es magíster, doctora, bueno, pero es especialista. Soy magíster en ¿no? agrometeorología. Silvia Cravero, ¿cómo estás? Y gracias por venir, te agradezco mucho. Gracias a ustedes por darme este espacio, por invitarme. Es un espacio que creo muy importante para concientizar a la comunidad acerca de las pequeñas cosas que hacemos a diario que pueden afectar a nuestra querida Pachamama. Así es, sí, se acerca en estos próximos días la venida de la Pachamama. Y yo creo que la viene anunciando a través de el soplido de los vientos, que la hemos padecido, digo yo, ahora en el receso, que estuvimos ahí tratando de que no nos afecte demasiado con el tema, además, agravado con los incendios. Así que ese tema que hemos traído para el día de hoy. El tema de cómo impactan los vientos en la comunidad, en los cultivos, en las personas, en los animales. Sobre todo este viento con características de muy alta temperatura y baja humedad atmosférica, que es el que nosotros conocemos como viento sonda, y que se produce por un efecto Foehn, en realidad, en donde interviene una montaña de altitud importante. Por eso en nuestra zona, que es precordillerana, cordillerana, tenemos los efectos del sonda. ¿Qué sería el viento? ¿Es un fenómeno meteorológico? Sí, es un elemento meteorológico, un fenómeno que es observable. Se produce, en definitiva, el viento es aire en movimiento. Y para que el aire se mueva, sobre todo en sentido horizontal, es una advección, se deben generar centros de alta y baja presión, porque el aire es un fluido, así como el agua, que en general fluye de lugares donde se encuentra con mayor presión a uno de menor presión. Y en la presión atmosférica no solo interviene la altura, sino también la temperatura. Hay centros que se forman por diferentes calentamientos de la superficie. O sea, pero tiene que darse determinadas condiciones para eso. Sí, por supuesto. En el caso del efecto Foehn, que es el que desencadena después lo que nosotros llamamos viento sonda, los centros se encuentran. El centro de alta presión, desde donde sale esa masa de aire, se encuentra en Chile, en el Océano Pacífico. Se origina como una masa de aire húmeda y fría. Y al pasar por la montaña, llega al territorio, a nuestro territorio, al continente, como una masa de aire caliente y seca. Cambia completamente sus características. ¿Y por qué llega hasta el continente? Porque en el continente se establece un centro de baja presión. Y como el aire se mueve desde una alta a una baja,
Al encontrarse con la montaña que le ofrece un obstáculo, el aire asciende, se enfría, puede condensar, precipitar, incluso nevar porque las montañas son altas, y al descender se calienta. Como son procesos de enfriamiento y calentamiento adiabáticos, conocemos cuánto se enfría cuando asciende y cuánto se calienta cuando desciende. Y como el aire que se origina en el Pacífico chileno es húmedo y puede dar lugar a precipitaciones, previo a las precipitaciones en el lado chileno tiene que haber condensación. Y la condensación es un proceso físico, un cambio de estado del agua, de vapor a líquido, en donde se libera calor. Y por lo tanto, parte del enfriamiento de esa masa en el lado chileno se realiza con un gradiente adiabático húmedo que es un poco menor por esa liberación de calor al condensar el vapor de agua. El enfriamiento en el lado chileno es un poco menor que el calentamiento en el lado argentino. O sea, la altura que asciende y desciende es la misma, pero utilizando distintos gradientes. Se calienta y se enfría de distinta manera. Se enfría menos al ascender y se calienta más al descender. Y al descender, a su vez, además de calentarse el aire, se va alejando de la posibilidad de producir nubes porque se va alejando del punto de saturación. Entonces, la característica de este viento es que se producen cambios bruscos de temperatura en poco tiempo y descenso rápido de la humedad atmosférica. Y decías hace un rato que en off, que arranca más o menos en San Juan. Podemos decir que baja, desciende. ¿No? Todo el efecto Foehn, viento sonda, se desarrolla a lo largo de toda la cordillera, desde Neuquén más o menos hasta Jujuy. Toda la cordillera tiene efecto Foehn. El caso del sonda es un viento típico de la región cuyana y recibe ese nombre porque entra por la quebrada del Sonda en la provincia de San Juan. Como es un viento que no sopla todo el año, sino que es más bien estacionario, regional, afecta a las regiones con grandes montañas, nosotros, hay una postura, la de Ignacio Nieva, que es un meteorólogo importante que trabajó muchos años en el INTA, que a este viento, que es un viento norte para nosotros porque entra por la quebrada del Toro, podríamos bien llamarlo viento toro, pero sigue siendo el mismo sonda. Bien. Lo que pasa es que el sonda se asocia más a la región cuyana. Este efecto Foehn no es único de Argentina o de los Andes. Por ejemplo, el Foehn es de los Alpes franceses. Así se llama en Francia, Foehn. En Estados Unidos, en las rocallosas del norte, también se produce este efecto Foehn y lo llaman el Chinook. O sea, son vientos cálidos y secos. O sea que, digamos, el proceso es el mismo, Teo, digamos, en toda la cordillera, y la característica, como decía acá la doctora, tiene su particularidad, ¿no? O sea, imagínate de que son vientos que tienen mucha velocidad, una dirección norte-sur o sur-norte, como quieras llamarle, porque las cordilleras, digamos, los altos tienen esa orientación, ¿no? Y circulan por los valles. Y cuando decías vos hace rato de que es importante conocer, digamos, los efectos, especialmente en los cultivos y todo eso, es importante, ¿no? Una pregunta, doctora Silvia. El tema, si bien esto es regional, claro que no, Silvia, bueno, si bien esto es regional, estacional sí. También, el tema, digamos, de la velocidad más que nada es por una diferencia brusca de presión. Claro, la velocidad del viento en general está determinada por el gradiente de presión. Cuanto mayor sea el gradiente y más corta la distancia que haya entre los centros, es mayor la velocidad del viento. Y una pregunta, digamos, cuando estas velocidades son muchas, muy fuertes, digamos, inclusive sí, están pronosticadas a una velocidad de 70, 80 kilómetros por hora, etcétera, etcétera. ¿Dónde se da la mayor velocidad? ¿En los valles o tirando más hacia el este?
Bueno, yo lo que nosotros tenemos estudiado es que nuestro sonda o nuestro viento toro entra por la Quebrada del Toro y es predominantemente un viento de dirección norte. Y las mayores velocidades, lo que pasa es que hay dos sondas, digamos, uno de altura Y y uno de sí. superficie, ¿no? Llega a la superficie cuando logra atravesar las capas de aire frío de la superficie. Los vientos son fuertes en toda su extensión, pero bueno, en los valles son importantes. Puede tener mayor implicancia, Sí, ¿no? la característica que tuvo el último evento de sonda es que hacía muchos años, más de 50 años, que no se producía un viento de tan larga duración. Fueron más de 50 horas con sonda. ¿Y a qué se debe eso? No, esos son fenómenos, como te digo, ya se había producido. Cíclicos, ¿será? Sí, Ujú. se generan por condiciones sinópticas, meteorológicas determinadas. Bueno, de Cachi ni qué decir, que ahí todos los inviernos es zona de vientos. Yo por las dudas pregunto, ¿hay vientos? Sí, entonces no voy. Porque es tremendo el efecto que produce, no tan solo para respirar, sino como la piel Claro. se seca Sí. tremendo. Yo Sí, digo, hay una sequedad, una baja, digamos, de humedad importantísima, ¿no? y sí, pero no necesariamente son calientes allá en Cachi, ¿eh? No, claro, por la altura. Claro, no necesariamente. Y además, bueno, hay una combinación de cosas. Yo, por ejemplo, en el Valle de Lerma, no es una zona demasiado ventosa. Si nosotros ahora empiezan los vientos, típicamente se producen entre julio, agosto. Agosto es el mes de los barriletes, Claro. porque hay viento. Sí. En otros meses no es tan notorio como en las planicies, como en la pampa húmeda, por ejemplo, que tenés viento norte, viento sur. Acá el viento predominante es del norte y del noreste. Pero lo que sí tenemos, y quizás a eso hace referencia a lo de Cachi, que todos los días hay viento, son las brisas locales. Donde hay montaña y valle, se produce la brisa de valle y montaña. Y eso es por el calentamiento diferencial de la ladera y del valle. Entonces hay un movimiento de convección, digamos, que produce en un momento del día la brisa de montaña, Sí, que es la que nosotros percibimos también en el Valle de Lerma, es la brisa que en los veranos refresca las tardes y noches. Exacto, sí. Que a veces por ahí decimos que podemos estar protegidos porque son tan altas las montañas que no deberían llegar los vientos, pero bueno. Esas son brisas, son allí. fenómenos Sí. diarios. Y eso es muy percibido, por ejemplo, cuando uno va por Humamarca, Humahuaca, Sí. eso de las 3, 4, siempre empieza a soplar viento. Sí. Sí, hay un horario determinado. Me ha tocado trabajar, digamos, en la puna jujeña, en el altiplano boliviano, digamos, y son horas, digamos, que no puedes trabajar, ¿no? Desde las 2 de la tarde hasta las 5 o 6 de la tarde es imposible realmente trabajar por la velocidad, por la fuerza que tiene el viento y además por la cantidad de partículas que levanta. Hay una sequedad, digamos, al respirar y tiene serias consecuencias, ¿no? O sea que hay que conocer, como todas las cosas naturales, Sí, las sí. tenemos que respetar, ¿no? Así es. Y bueno, a colación viene otra pregunta, Silvia, digamos, las características, estamos hablando, digamos, de los vientos que se ocasionan en el Pacífico, ¿sí? Que tienen estas características, hay una baja presión, dejan, digamos, su humedad al atravesar la cordillera y bajan prácticamente, digamos, con muy poca humedad. ¿Qué pasa al revés cuando el viento, digamos, o cuando se origina en el otro extremo, en el Atlántico? Bueno, cuando el centro de alta presión está ubicado en el Atlántico y se establece la baja en la zona del NOA, es el ingreso de masas de aire capaces de producir lluvia. Esa es una gran causa de las lluvias en el verano. O sea, para Ese lo es bien, digamos, tiene muchísima humedad. Claro, sí, todas las masas de aire que se forman sobre océanos, mares, son masas húmedas, ¿sí? Cargadas de humedad. Entonces, nosotros dependemos de la formación de ese centro de baja presión en los
meses de verano decimos, pero en general se comienza a notar ya en octubre, noviembre, por el calentamiento diferente del continente. El continente tiene la capacidad de calentarse más que el agua, y entonces desde el centro alta del Atlántico ingresan las masas que pueden provocar lluvias cuando nosotros estamos en plena estación seca. Ya octubre, noviembre tenemos bajísima humedad relativa, o sea que sería imposible que llueva, ¿no? Claro. Si no se formaría esa baja, seríamos un desierto. Claro, es importante, digamos, esa acotación. Viene una pregunta: en las zonas tropicales y subtropicales, cuando se hay en la conjunción, digamos, de una masa bastante húmeda que produce la lluvia y los vientos, ¿por qué son más complicados, digamos, si le podemos dar una característica al viento en cuanto a la fuerza, en cuanto a la velocidad? Hay no solamente viento, sino también agua totalmente, digamos, conjuntamente, ¿no? No sé si estoy equivocado, son los amazónicos que le llaman, Sí, o cómo llamarlo, no sé. claro, son por el calor. Porque el calentamiento del aire es lo que provoca la convección. El ascenso, el aire caliente es más liviano y asciende, y ahí es donde se da la posibilidad de que el aire se enfríe adiabáticamente y dé lugar a las nubes. Exacto. Si el calentamiento es importante, esa nube se puede formar rápidamente y se pueden desarrollar tormentas convectivas. O mucho más, más agravantes todavía, como los grandes huracanes ahí, ¿no? Que son Sí. zonas. Claro, y para que veas, Teo, digamos, que es tan importante la divulgación de esto, porque estamos hablando, digamos, de una región, digamos, muy pegadita, digamos, todo, y con características diferentes, y que tiene su connotación en los cultivos, en todas partes, porque cuando hablamos del viento caliente, el viento sonda o el viento toro, como quiera, y vos decías hace rato en tu pago, querido Cachi, Sí. que hay mucho viento, se levantan muchas partículas, hay una erosión eólica, que entramos ya, digamos, a un proceso físico que es la erosión. Y bueno, y en la zona inclusive en los valles del Valle del Lerma, en la zona de todo lo que es en la zona norte de Salta, en las zonas subtropicales, tiene otro efecto diferente, porque viene acompañado con el agua. Entonces hay inundaciones, hay una erosión hídrica acompañada con esto, muy importante. Por eso es importante la divulgación de estos temas, ¿no? Así es. Y hoy tenemos la suerte de tenerla así, digamos, porque lo más claro es imposible. Sí. ¿Les parece que escuchemos un tema musical y luego volvemos? Por supuesto. Bueno, dale. Y bueno, agradecerle a Ariel Arbilla, que hoy está en la operación técnica. Bueno, mientras escuchábamos a Fito Páez acá en la radio de la UNSA, les decimos que seguimos acá conversando con la profesora Silvia Cravero, que nos estaba sacando muchas dudas. Yo estoy aprendiendo un montón. Tantas cosas que uno no sabe. Sí, la verdad es que sí, ¿no? Obviamente la vida es un aprendizaje siempre, y siempre hay que estar abierto, digamos, a nuevas ideas. Obviamente uno tiene el conocimiento, pero el conocimiento científico o la manera científica que lo explicó Silvia, la verdad que es importantísimo conocerlo, ¿no? Y obviamente lo que ella ha comentado, digamos, cómo se inicia, y ahora sería tan amable de explicarnos, digamos, los fenómenos, digamos, las causas que pueden llegar a tener, ¿no? Bueno, sí, estos vientos que son tan calientes y tan secos pueden llegar a provocar trastornos en la salud. En general, el clima o el tiempo atmosférico, en realidad, que es el tiempo meteorológico que rige en un día, puede tener consecuencias en la salud y en nuestros comportamientos. En este caso, los vientos cálidos y secos se asocian a mayor cantidad de problemas respiratorios, también depresión. También provoca angustia, nerviosismo, ansiedad. Y sobre todo, esto se nota en los momentos previos a que el viento realmente sople. Y eso, bueno, está dado por las condiciones de humedad, temperatura, presión atmosférica. Ahora, desde el punto de vista de la agronomía, que es, digamos, Tu mi terreno. profesión,
El viento sonda es considerado un viento tanatoclimático. Esto significa que es un elemento que puede provocar riesgo de muerte para los cultivos, para las plantas, o daños severos. Por un lado están los daños mecánicos. Como decía Jorge, las ráfagas de vientos pueden llegar a 60, 70, 100 kilómetros por hora, entonces eso provoca el vuelco de los cultivos, por ejemplo, o en el caso de los frutales, la rotura de ramas, la caída de flores, de frutos. La extrema sequedad, sobre todo en aquellos cultivos o árboles que ya estén con flor, provoca la deshidratación de órganos o de parte de las flores, por ejemplo, evitando que después se dé la fecundación y la formación del fruto. O puede provocar que se detenga el crecimiento o el desarrollo de flor a fruto, por ejemplo. Para la agronomía también es considerado un efecto tanatoclimático el de este viento, porque no olvidemos que nosotros ya pasamos gran parte del invierno, hay plantas que requieren frío, ya han acumulado esa cantidad de horas de frío que requerían y están esperando un tiempo un poco más cálido como para florecer o brotar. Entonces, este viento, sobre todo los que tienen una duración importante como la del último evento, induce la floración de estos por ejemplo, frutales de carozo, durazno, damasco, ciruelas, sobre todo durazno que hay en el Valle del Lerma, pero después van a seguir los días fríos. Entonces, expone a la planta a una situación mucho más susceptible frente a la temperatura, estando con flor, con fruto, en plena formación del fruto, que cuando no tenía ni siquiera hojas y parecía un árbol seco, ¿no? Sí. Ahí estaba muy protegido, puede llegar a soportar temperaturas de 10, 15 grados bajo cero, pero cuando empieza la floración, la fructificación, ya con unas pocas décimas bajo cero, el árbol ya se encuentra afectado. Y vienen las heladas, ¿no? Bueno, sí, y eso generalmente, perdón, ¿no? En caso particular, vi este año que el durazno que tengo en casa, con muchas flores, me llamaba la atención y yo decía, bueno, lo que se dice generalmente es que hay un cambio de estaciones, digamos que una modificación de las estaciones, pero bueno, ahora me deja un poco más preocupado por el tema que si vuelve el frío. No, claro, ¿no? Es que va a volver, es que pasa eso. Es que nosotros tenemos probabilidad de heladas hasta el milagro. Claro. Esa es nuestra fecha media de última helada. Así que protegerla ya. Sí, tu frazada. Sí, ese es un efecto muy importante en el valle. Mira, un vecino me decía, ahora no vamos a tener más paltas, porque tú hablabas de que se desprendieron los frutos, y es verdad. Yo tengo una palta ahí que se me cayeron todas, las madrinas todas, y estaban floreciendo con ese calorcito que hubo y saltaron las flores, pero también vino el viento y se las llevó a todas, así que no vamos a tener. Ese viento seco provoca la deshidratación de los pistilos, del polen. Claro. Entonces, es complicado, entonces. Es complicado, sí. Y aparte, ¿qué se deberá que en este tiempo hubo tanto viento? ¿Cuál es la razón, digamos? ¿Por qué será? No, eso, vos acordate que todos los años prácticamente tenemos algún evento de sonda o toro. Y cíclicamente nos tocó este año. Son fenómenos naturales, son fenómenos cíclicos. Y son cíclicos, sí. O sea, y justamente las personas que se dedican a investigar, digamos, de tener los registros, saben más o menos en qué tiempo puede ser cíclico, ¿no? Uh-huh. Y es importante justamente conocer ese periodo como para poder tomar las precauciones necesarias, ¿no? Sí, el clima es variable. El clima es variable, un año puede ser muy distinto al otro. Lo que se está notando en los últimos años es que vamos avanzando hacia un calentamiento global, y que eso va a derivar en un cambio climático, en una crisis climática. Es un sistema. Nosotros, los climatólogos, en los últimos años hemos decidido hablar más de
sistema climático que de clima. El sistema climático es todo el planeta, porque involucra a la litosfera, a la hidrosfera, a todas las esferas del planeta. Hay un desequilibrio y este sistema tiene herramientas para intentar retornar al equilibrio. Entonces, ese calor que está excediendo se va a utilizar en procesos que normalmente existieron, vientos, tornados, que cada vez serán más frecuentes y quizás se desplacen a zonas en que antes no lo teníamos. Eso. Vieron que hay técnicas por ejemplo, de prevención respecto, bueno, de los incendios o de las lluvias. ¿Hay algún sistema de prevención de los vientos? ¿Algo? Sí, ¿no? sí. Nosotros ahora que estamos familiarizados con los celulares, sí. Si nosotros tenemos la página del Servicio Meteorológico Nacional, ellos emiten alertas. Y las alertas estaban dadas. Exacto. A veces se dan, a veces no se dan, pero yo prefiero que me alerten y después no se produzca. Por ejemplo, se esperaba ayer a la tarde nuevamente viento sonda y no se produjo, pero hubo viento sonda de altura, no llegó a la superficie. Bien. En el caso del FOEN es la caída abrupta de la humedad acompañada por el aumento abrupto de la temperatura. Te digo, en 2 o 3 horas una diferencia de 6 a 10 grados de temperatura, el aumento. ¿Y la no generación de vientos que charlábamos hace ratito, es buena o no es buena? No, ¿hay zonas que no hay vientos? Depende de cada... No, el aire tiene que circular, hay una circulación general en la atmósfera y después hay circulaciones ya más bien regionales, vientos regionales o vientos de cada lugar. Pero no hay zona libre de vientos o de movimientos de aire. Bien. Y lo que sería tremendo es tener altas temperaturas, alta humedad atmosférica y que no haya viento, porque eso genera un ambiente muy de disconfort, ¿no? Ese calor agobiante, pesado. De malestar permanente. De malestar permanente, sí. Que sucede en algunas partes de la Argentina, ¿no? Y, ahora, y en Salta mismo, así que... Ahora estaba recordando una de las cosas que podés ver en el cielo, que te anticipan que quizás haya un efecto FOEN, son nubes de tipo lenticular, o sea, en forma de lentes, que ayer estaban. Que protegen ahí al viento como un... No, se forman, se forman nubes, pero que son como alargadas, como una lente. Las vi. Sí, las vi yo. Nubes lenticulares. Ajá. Ese puede ser un preaviso de posible viento sonda. Y cuando a veces el sol está como cubierto ahí como una casita todo alrededor, como con una aureola. Eso es un halo. Ajá. ¿Y eso anuncia algo? No, eso es un efecto de la luz y de cómo se refracta la luz con ya sea cristales de hielo que hay en la atmósfera, gotitas de agua o polvo atmosférico. Sí, un efecto visual más que nada. Más visual que otra cosa. Sí. Porque eso no, me parece, mira cómo está el sol. Tiene la casa, así que se va a venir los vientos. Era como una forma. Ese tipo de relaciones lo hacían o lo hacen todavía las personas muy observadoras que viven en el campo. Ellos sí pueden tener observaciones que a lo largo, y aparte tradiciones y transmisión oral de lo que observaban. O le dolían los huesos y dice, va a correr viento. Claro, lo que pasa es que ahora no observamos, no nos detenemos a observar prácticamente nada. Entonces estamos muy pendientes de pantallas y no de lo que ocurre alrededor nuestro. Sí, es cierto, porque cuando uno hace un trabajo de campo, por ejemplo, en mi caso, lo primero que hacemos es entrevistar o charlar con la gente del lugar, especialmente con gente mayores, porque ellos tienen esa posibilidad de observar, como dice Silvia, y decirnos a nosotros las cosas. A mí yo me acuerdo una vez que un vaquiano, digamos, decía, no salgan mañana si está el clima así porque van a tener problemas, y uno es medio reticente a eso y le dije, bueno, sí, no salgamos, y la verdad que ese día a la tarde se largó una tormenta que si nos hubiera agarrado en el campo no hubiéramos salido jamás.
Esa gente. Hizo cárcavas de 1 metro, 1,5 metros, digamos, en unas pendientes, digamos, que era bien pronunciada, si bien el suelo no estaba muy compactado, pero la verdad que este señor nos dijo la verdad, nos dijo su experiencia, Sí. dijo, bueno, va a pasar esto por esto y por lo otro. Entonces hay que Escuchar. hay que escucharlo, hay que saberlo entender. Y lamentablemente van quedando muy poca gente en los lugares, digamos, como eso. La gente joven, por su necesidad, por la vida misma que llevamos, necesitan otro tipo y migran hacia las urbes, ¿no? Y van quedando un poco. Entonces es importante, y lamentablemente no tenemos registro de esa naturaleza, ¿no? Fuera del aire, Teo, vos decías hace rato de que el viento forma parte también, digamos, de todo un proceso místico, cultural, Sí. digamos, a donde justamente en los pueblos vallistos es importante, ¿no? ¿Les parece que lo contamos después? Lo contamos después Luego- porque es muy interesante. Sí, sí. Vamos a una pausa musical, querido Ariel, y luego seguimos. Bueno, retomando nuestro programa, nuestra vía de comunicación, los teléfonos fijos 425-5497, 425-8723, 425-5534, el WhatsApp 387 53 47 022 y las redes sociales, ¿no? Radio UNSA, Facebook, Twitter, Instagram, Twitch, Facebook, y también estamos en streaming. Así es. Bueno, mientras Silvia nos acompaña acá, también estuvimos conversando con el ingeniero Martín Aciar. Él es profesor de la materia uso y Manejo de suelo y topografía. Así es, ¿sí? Y bueno, una charla muy interesante, una entrevista grabada, así que vamos a pedirle a Ariel para que nos ponga los audios. Bueno, yo le estaba consultando cuáles son las causales que produce el viento sobre el suelo. Así que escuchémoslo. Bueno, las pérdidas de suelo ahí es muy importante considerar que tenemos varios mecanismos de pérdida. Entre ellos podemos encontrar los procesos de erosión hídrica que están ocasionados por el efecto del agua, el efecto del escurrimiento, que eso últimamente hemos podido notar en los meses de enero, febrero, marzo, en nuestra época, en la zona de Anta se fue evidenciando muchos de los procesos de erosión hídrica y pérdida de suelo, de los cuales hay que tener en cuenta que perder prácticamente 1 centímetro de suelo son prácticamente 10 toneladas de suelo, o sea, estamos perdiendo muchos nutrientes y la capacidad productiva de los suelos. Otro de los procesos de deterioro y pérdida de suelo es la erosión eólica. Es considerada una también de mayor magnitud, en donde el agente causal primordial es el viento. Y acá hay que tener en cuenta varias cosas, entre ellos conocer la característica, ¿no? Y cómo se producen los vientos de una determinada zona, ya que ellos van a ser lo ocasionante de esta pérdida y el desprendimiento de las partículas que van a ocasionar la pérdida de suelo. Por lo tanto, conocer los vientos es considerar y conocer las características climáticas del lugar. Y dentro de esas características climáticas y conocer los vientos hay que conocer la intensidad, la velocidad y la frecuencia en las cuales se producen esos vientos y cuál es la dominancia de esos vientos. El viento le ejerce a las partículas del suelo una fuerza fundamental, que es el que le va a imprimir para que la partícula se pueda desprender. Entonces aquí ocurre un proceso, que es el proceso de erosión eólica, de los cuales, como le dije recién, el viento le imprime una fuerza a la partícula y esta partícula comienza un proceso de rodadura, empieza a rodar y hasta que alcanza una determinada velocidad y se produce un proceso de saltación, o sea, la partícula empieza a saltar, golpea a otras partículas y esas partículas a su vez chocan a otra hasta que se produce la elevación de la misma. Entonces tenemos un proceso de la rodadura, la saltación y la elevación de las partículas. Obviamente que esto también depende del tamaño de las partículas y las condiciones que tenga el suelo. Hay muchos factores que intervienen en la partícula, entre ellos podemos denominar varias fuerzas que actúan sobre ella, y sobre las partículas intervienen, por ejemplo, la fuerza de la gravedad, existe una fuerza, una fuerza de tracción
que es la que le imprime el viento, una fuerza que se opone a este movimiento del viento y una fuerza que le produce la elevación de las partículas. Entonces, todo este conjunto hace que se produzca el desprendimiento de la partícula, de lo cual depende de la velocidad y la intensidad y la fuerza que le está imprimiendo el viento a la partícula. ¿Qué distancia recorre el viento y cómo afecta al medio ambiente? Esta se eleva por un proceso de sustentación, de las cuales es considerable tener en cuenta, porque esto es lo que produce en la mayoría de los casos las famosas nubes de polvo. Esta nube de polvo es una que se pueden trasladar varios kilómetros, y hay que considerar que dentro de esta nube de polvo existe una partícula que se denomina PM10, o sea, partículas menores a 10 micrones. Obviamente que son estas partículas que se encuentran en sustentación en la atmósfera, también acompañadas de otro tipo de partículas que son sumamente peligrosas porque, por un lado, se encuentran suspendidas en el aire, ocasionando baja visibilidad. La radiación que llega a la superficie de la Tierra disminuye, y algo muy importante es el tema de la salud. ¿Por qué? Porque estas partículas ingresan a nuestro organismo y se instalan en los pulmones, y ahí ocasionan graves problemas en las vías respiratorias. Por eso es muy importante considerar ponerse en estas situaciones un sistema de protección, unos barbijos, justamente no por el viento, sino por este tipo de partículas que podemos inhalar y se encuentran adosadas en nuestro organismo, en nuestro sistema respiratorio, lo cual puede ser perjudicial para algunas personas que pueden tener alergia e inclusive problemas respiratorios que antes no pensamos que teníamos, pero pueden aparecer por estas partículas que se quedan en nuestros pulmones. ¿A los animales y a las plantas también les genera algún tipo de problemas? Con respecto a las plantas, más que nada se produce cuando ya las partículas sedimentan, se depositan sobre las hojas. Lo que le puede ocasionar prácticamente sería una disminución de la tasa de la fotosíntesis, justamente porque se pone una pequeña capa delgada sobre su hoja, de los cuales la cantidad de radiación que es fotosintéticamente activa comienza a disminuir, justamente por esta pequeña película que se queda en la superficie de las hojas. ¿Y los animales? Y en los animales también ocurren, no soy veterinario como para decirte exactamente qué es lo que puede llegar a pasar, pero creo que también en ciertas ocasiones, también como tiene un sistema respiratorio, también le pueden ocasionar un perjuicio. Con respecto a la forma de protección de los vientos, hay que considerar dos cosas. Primero, la velocidad umbral y la velocidad del viento. La velocidad umbral es aquella en la cual la velocidad del viento le imprime una fuerza a la partícula y esta produce su elevación. Para que esto no ocurra, es necesario que el suelo esté cubierto, de tal manera que esa velocidad umbral se desarrolla a mayor altura. Hay que considerar que la velocidad del viento aumenta con la altura. Entonces, mientras nuestro suelo esté cubierto, ya sea con una pastura, con un cultivo, esa velocidad umbral se va a desarrollar a mayor altura. Otra de las técnicas también es cortarle, ¿no es cierto?, la trayectoria del viento. O sea, ¿qué quiere decir? Cortarle el camino o ponerle un obstáculo. ¿Cómo podemos hacer con eso? Mediante las cortinas forestales. Se utilizan cortinas forestales, eso la podemos ver en la zona de los valles, a través de los álamos. Cuando vamos por la ruta, podemos llegar a los pueblos, podemos ver que existen esas cortinas forestales. Y también en la zona de Chaco podemos ver que existen las famosas cortinas que separan los lotes. Bueno, son cortinas forestales que en un principio lo que hacen es ponerle un obstáculo o una barrera al viento. Hay que tener en cuenta, ¿no es cierto?, en el diseño de estas barreras, porque hay que considerar
la predominancia o dominancia y la dirección de esos vientos. Y a su vez también hay que considerar el espesor de las mismas, de los cuales tienen que generarle una determinada porosidad a estas cortinas, de tal manera que cumple esta función de elevar la velocidad umbral y dejar pasar un poco lo que podríamos llamar el viento entre medio de las cortinas. Entonces, como premisa fundamental es que considerar que el suelo esté siempre con cobertura, de tal manera que esta velocidad umbral se desarrolle más arriba, y acá hay que pensar también las características propias del suelo. Entre ello hay que considerar que el suelo tenga una determinada humedad, que el suelo tenga una determinada rugosidad, y que el suelo, obviamente, que esté cubierto, que es lo fundamental para evitar estos procesos de pérdida de suelo. Bueno, con respecto a los suelos, es interesante tener en cuenta que la característica y las propiedades que tienen los suelos. Tenemos que tener en cuenta que el suelo tiene un determinado porcentaje de arena, limo y arcilla, y también materia orgánica. El suelo le imprime, mejor dicho, los coloides del suelo le imprime una determinada propiedad, ¿no es cierto?, a las partículas, de tal manera que la tienen agregada, la tienen sujeta, de tal manera que estas partículas no se puedan volar. Entonces es muy importante que los suelos tengan un determinado contenido de materia orgánica, que no perdamos esa materia orgánica en los manejos del suelo que nosotros realizamos. También es importante e impacta en forma directa la humedad de los suelos. Esto también, ¿por qué? Porque de acuerdo a la característica física que tiene el agua, le imprime también parte de esa característica a las partículas que hacen que se encuentren adheridas. Y también es considerable destacar que los suelos con alto contenido de limo son perjudiciales, o sea, son más susceptibles a perder suelo. ¿Por qué? Porque el limo, al no tener carga, no se encuentra atraído por las partículas del suelo, por los coloides del suelo, y el cual es el que experimenta el primero que se pierde. O sea, lo primero que vamos a perder va a ser los limos. Ligado a todo esto de las nubes de polvo, el efecto que tiene el viento sobre las pérdidas de suelo, es considerable tener en cuenta que si nosotros perdemos suelo, estamos perdiendo parte de, en la mayoría de los casos, de ese horizonte A. Ese horizonte A que nosotros estamos perdiendo, que nosotros no los cuidamos, tienen también determinados nutrientes que estamos perdiendo. O sea que, además de perder las partículas del suelo, estamos perdiendo nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, que a la larga nosotros vamos a tener que suplementar mediante una fertilización a los cultivos. Existen mediciones realmente de cuántas toneladas se van perdiendo de estos nutrientes de nuestro suelo, pero hay que tener en cuenta que lo que nosotros perdemos en nuestro lugar se van y se depositan en otro lado. Entonces, posiblemente en mi campo yo estoy perdiendo kilos de fósforo, kilos de potasio, pero lo va a ir ganando otro campo que puede ser que no lo tenga, pero ahí se va a depositar cuando termine o disminuyan esta fuerza que le imprime el viento a las partículas. ¿Qué les pareció la...? Bien, sí, interesante lo que dijo Martín. Sí, sí, maravilloso. Sí, de todos modos, digamos, acá Silvia es más especialista en el tema que nosotros, así que... Para nosotros siempre lo todo va a ser nuevo y va a ser muy completo. Bueno, vamos a los consejos antes que nos vayamos, Jorgito. Dale, uno de ellos tenemos, por ejemplo, hay una nueva diplomatura que se va a dictar, de posgrado. Es práctica de la enseñanza y el aprendizaje en la universidad. Está destinado a los docentes de la UNSA y a todos los docentes de otras universidades que están interesados, ¿no? El link se lo vamos a pasar, digamos, para que vean el programa y el contenido y todo el formulario de inscripción mediante alguna de nuestras redes sociales. Sí, y también tenemos la diplomatura en agricultura sustentable, que bueno, no lo estoy encontrando ahora, pero bueno, mientras tanto les voy a convocar a toda la gente que se sumen mañana al reciclatón, el viernes, ¿sí? Que están trabajando muy bien la gente de la municipalidad a cargo del ingeniero Ramiro Raño y equipo. Y bueno,
reciben, esto va a ser en el estacionamiento del Shopping Alto Noa, donde van a recibir residuos electrónicos, papeles, cartones, plásticos, aceites vegetales, baterías de vehículos, textiles, en fin. Así que participen y lleven todo lo que tengan de este tipo allí y bueno, para ser reciclados. La diplomatura que hacía referencia, Sí. la diplomatura de extensión universitaria, agroecología y agricultura sustentable, ¿no? Están las inscripciones todavía abiertas y creo que sí, están vence en abiertas estos días. todavía, y están destinados obviamente a los estudiantes, docentes, profesionales, digamos, productores, entre otros, ¿no? Y público en general. Ujú. Y bueno, también van a recibir neumáticos en el Centro Cívico Municipal el miércoles 5 de agosto. Así que ahí pueden llevar las ruedas de sus autos, de sus motos, de sus bicicletas, tractores, camionetas, colectivos, camiones, todos. Sí, es Así que- preferible que las lleven ahí, no que las quemen, ¿no? sí, o que las arrojen cerca del río, que no sé Altamente si- contaminante. Absolutamente. Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy. Estuvimos hoy día Jorge Torres, Teo Corimayo, Silvia Cravero acá en los micrófonos y vamos a volver, si Dios quiere, el miércoles a la Sí, misma totalmente. Y sería conveniente, digamos, con Silvia más adelante tener Sí, por nuevamente supuesto. una invitación, porque la verdad que el tiempo es tirano, Sí. y quedaron muchas cosas en el tintero, especialmente, digamos, consejos para la gente que vive en el campo, que tiene esta costumbre de observar, mirar y llevar a cabo, digamos, sus cosas, ¿no? Que Bien, la parte bueno. docencia, digamos, es muy importante, así que queda un compromiso, Silvia. Bueno, No, muchas ella es una eterna gracias, sí. columnista. Sí, Sí, ella muy colaboradora, ya nos ha visitado otras veces y lo va a seguir haciendo, ¿no? por supuesto, Está sí. con el resto de la En la medida cátedra. de mis posibilidades y Bueno, muchísimas gracias. Hasta el próximo programa. Muchas gracias, Silvia. Muchas no, gracias, muchas Ariel. gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes por la invitación y la posibilidad que me dan de extender esto más allá de las aulas. Por supuesto. Bueno, estábamos pensando para el otro miércoles, porque no sé si lo escucharon al licenciado José Volante del Sí. INTA, conversando de esto de Del niño. Del niño. Y Del que tanto, Que es muy niño. importante. Sí, sí, sí. así que vamos a ver Es si lo importante convocamos. y no nos estamos poniendo de acuerdo mucho. Bueno, pero en algún punto Sí, tenemos que hacerlo. seguramente que Tenemos, sí. Así que bueno, gente, nos vemos el otro miércoles. Chau, Bueno, chau. Chao, hasta luego.